a quien más perjudica esta acción es a Gonzalo Castillo. Por eso él solicitó que no se hiciera más. Fue un grupo que actuó de una manera semi-vandálica, para no decirlo así, y eso de ninguna manera convenía. Y en términos de estrategia, yo decía, caramba, la suerte de uno de los tres grandes y la suerte de los otros dos. Si tú defiendes solamente a uno y te olvidas de los otros dos, cuando los otros dos salgan perjudicados, vas a arrastrar al tercero. O sea, una estrategia de niños. Y hacer eso fue absurdo, absurdo. Se retractó, estoy hablando ya en términos de estrategia política, no como persona, y fue correcta la decisión de Gonzalo Castillo de solicitar de que separara ese tipo de cosas, porque iba a dañar el proceso e iba a perjudicarlo a todos. Y aquí ningún ministerio público y ningún juez se deja presionar por ese tipo de cosas, es todo lo contrario. Cuando hay ese tipo de presión y de chantaje, que aunque en este caso no es chantaje, uno actúa diferente. Yo fui juez y uno sabe lo que es eso. Para yo pasármela a ver si se me baja la calentura, porque es que ¿Qué fue? al primo. ¿Qué le fue? Entonces al primo yo tengo que Al tratarlo aire con cariño y afecto, porque eso es él. Es un hombre conmesurado, tranquilo, sosegado, con mucha capacidad. Y aunque él ya no esté en la misma viviendo en la misma casa que yo, seguimos siendo primos y queriéndonos igualito. El cariño no se ha lacerado con el tema político. Así es, primo. Entonces yo me voy a bajar porque el primo está aquí. Pero entonces, antes de darle los buenos días a nuestro invitado en el día de hoy, que es Pedro Domínguez Brito, vamos a darle los buenos días al polinúmero de este programa, José de la Cruz. Buenos días, José. Muy buenos días a todos ustedes que nos sintonizan. Moisés, ¿qué es lo que está pasando? Josué está aquí ya. Ahí un debate con Monte, ahí. Bueno, tenemos a Pedro hoy, vamos a hablar un poquito con Pedro Domínguez Brito, una persona, un abogado, un ejercicio íntegro, político por lo demás, poeta, escritor, bohemio. Comparte con los amigos. Te falta una. Eso es Pedro. Te falta una. Honesto. Pero aparte de honesto, ha manejado por años una asociación o federación de ajedrez, la cual él se ha dedicado constantemente a ser transparente con la administración de los pocos recursos que puedan aparecer ahí, que debe ser los cheles. Porque eso no lo apoyan esa vaina, pero con lo poco, si son 10 pesos, hasta una menta que se haya comprado está en papeles y en factura. Yo doy seguridad de eso. Hace años, pero miren, nosotros vamos a hablar, luego en nuestro comentario queremos hablar un poquito del rescate del Silicon Valley Bank, sobre algunos bancos de los Estados Unidos, la Reserva Federal, para que ustedes vean cómo funciona el sistema financiero y cómo los países desarrollados inmediatamente pasa a un caso de esta naturaleza, obviamente tomando en cuenta la experiencia del año 2008 sobre la crisis inmobiliaria financiera que hubo en los Estados Unidos. Ya los países desarrollados intervienen rápidamente. Por ahí anda Rusia por crear, conjuntamente, recuerdo, con otro país, por crear una moneda. Con China por crear una moneda. Ellos dicen que es una moneda virtual, una criptomoneda, pero yo tengo mi reserva porque es como una combinación con el oro y la moneda, entonces eso como que no va de la mano. Pero de eso vamos a hablar cuando hablemos un poquito. Déjeme hacer la primera pregunta, Pedro. No, pero vamos a darle. Es que José se emocionó. Ustedes han dicho de todo, pero Pedro, el abogado Pedro Domínguez Brito, también es un gran contertulio. Buenos días, Pedro Domínguez. Gracias, Montero, Joel, José, Ángelo, mi primo Brito, por estar aquí en Candela Pura, que es lava pura, no lava volcánica, porque toda lava es volcánica, pero por lo menos lava política, y la lava es más caliente que la candela. Genial. Adelante, José de la Cruz, con la primera pregunta para nuestro invitado en el día de hoy. Pedro, tú saliste de un partido, el cual yo salí también, éramos compañeros, pero en el caso nuestro sabemos que vamos para justicia social. En el caso tuyo, un intelectual donde
ha recibido al presidente Leonel Fernández, donde ha estado recibiendo también a la señora vicepresidenta de la República, donde ha conversado también con Luis, donde también estuviste buenas relaciones, excelentes relaciones con el expresidente Danilo Medina. Entonces uno dice la semana, pero entonces, ¿y qué va Pedro? Pedro se sale de la política y se va a dedicar específicamente al derecho o a escribir, que bastante bien escribe, o va a seguir siendo un actor político, social en la República Dominicana. Gracias. En la vida hay vicios. Hay vicios malos y hay vicios sanos. El vicio malo, por ejemplo, es la ludopatía, el vicio al juego, la droga, el alcohol. Pero hay vicios que son sanos y uno de ellos es la política. Y es difícil que una gente que haya estado involucrado en la política se salga de la política, porque eso uno lo lleva dentro de la sangre. Naturalmente, uno es un ente social. Mi vida es tratar de aportar, de ser útil. Yo enarbolo mucho una frase de José Martí que me encanta, que dice que el verdadero deber de una persona es estar allí donde es más útil. Yo agrego donde es más valorado, donde puede aportar más, donde puede dejar huellas positivas que los demás puedan seguirla. Yo continuaré en la política partidista, ingresaré quizás en los próximos días a un partido del sistema con todos los errores que tienen todos, con todas las virtudes que tienen todos, porque la verdad absoluta no está de un lado ni la mentira absoluta está de otro lado. Todo hay que mejorarlo. En el PLD donde yo estuve, puedo confesar que la mayoría de compañeros y compañeras que yo conocí eran personas buenas, con vocación de servicio, honestas y capacitadas, que querían aportarle a la patria. Pero llegó un momento ya que para mí ese tipo de personas estaba perdiendo influencia radical en el Partido de la Liberación Dominicana. Repito, donde la mayoría de gente, de compañeros y compañeras, yo los valoro como personas de bien. Yo ingresaré a la política posiblemente en las próximas semanas y trataré de aportar dentro de mis limitaciones al partido que pertenezca, dentro de las posibilidades que uno tenga, porque mi principal ministerio, mi principal partido político es la oficina de abogados, que de eso es que uno vive. Atención, señor. Pedro dice una primicia. Sí. Posiblemente en las próximas semanas estará anunciando su reingreso públicamente al ámbito político. Pero mira, me hace Pedro, escuchando a Pedro, entonces yo tengo que variar inmediatamente la pregunta y dejarla para reformularla. Sí, ya yo tengo que hacer una pregunta. Pedro, ¿cuándo te das cuenta de que en el partido que tú militabas, en el PLD, comenzaron a cambiar todos esos hábitos o comenzaron a patear, para decirlo de una forma u otra, a esos buenos hábitos que tiene la gran mayoría para llegar a los malos hábitos, para decirlo de una forma? ¿Cuándo te diste cuenta de eso? ¿Hace un año, un mes, 3 años, 5 años? ¿En qué tiempo te diste cuenta de eso? Yo quizás tengo una condición un poco sui generis en el PLD, que es una condición familiar. Quienes me conocen, mi círculo cercano, saben que yo iba a renunciar en el segundo periodo de Danilo Medina. Y que iba a renunciar luego ¿En del 2016? Sí, y luego en el 2020 también. Pero había una condición familiar que me lo impedía. Y era que cualquier actitud que yo tomara podía hacerle daño a mi hermano que estaba corriendo por la candidatura presidencial del PLD. Eso influyó y me frené muchas veces. Llegó un momento desde hace años donde yo no me sentía cómodo en el PLD. Tenía un lenguaje diferente con la mayoría de los miembros del partido. No es que ellos sean buenos o malos, ni yo bueno o malo, pero había algo muy distinto. Y a mí me gusta estar en un esquema, en una institución intermedia, que es un partido político, que tenga identidad. Y llegó un momento que yo no sabía lo que era ser PLDista. No sabía qué somos nosotros o qué pensamos con relación al neoliberalismo, a temas como el aborto, al tema de la lucha este-oeste. No sabíamos lo que era. Ser PLDista llegó un momento que era igual que ser miembro de cualquier otro partido. Y eso fue minando mi deseo, mi amor por el partido, y además que había notado que se había perdido algo esencial en un partido político, y era la mística. Y llegó un momento donde
quizás en ocasiones lo económico se imponía a la mística. Y yo veía muchos compañeros y compañeras que tenían una trayectoria de servicio en sus comunidades, que querían servirle al partido y a la patria realmente, y eran desplazados por personas que tenían condiciones económicas y que habían entrado recientemente. Eso fue minando, repito, mi amor por un partido, no por el líder, que para mí Bosch es fuera de serie. Bosch junto a Pedro Enrique Ureña son los principales humanistas de toda la historia de la República Dominicana, y creo que el intelectual más completo de República Dominicana y de los más completos de América, un hombre fuera de serie, es Juan Bosch. Pero llegó un momento que ya se perdió la mística. En las últimas elecciones no había el mínimo deseo de trabajar. El mismo expresidente de la República dijo públicamente que si no había dinero, la gente no se movía, y eso fue parte esencial de la votación que obtuvimos. Adelante, Joel Marte. Pedro, gracias por aceptar la invitación y decirte que esta es tu casa. Gracias. Candela Pura y el equipo de profesionales que aquí estamos. Algo que me llama mucho poderosamente la atención, el nombre de ustedes, los Domínguez Britos, abogado de fuste, ligado a la política, tu hermano, que me consta que al momento de él ser procurador de la general de la República fue el único que se atrevió a decirle gato a un gatico, el único que se atrevió a decir eso. Tú continúas en el PLD, él corre por la nominación presidencial en el pasado proceso interno que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana, y de repente, pocos días después, renuncia del PLD. Y ahora mismo tú acabas de rectificar que en las próximas semanas, los próximos días, tú vas a tomar una decisión de un partido del sistema. ¿Serían de los tres principales partidos políticos fuera del PLD que te iría, o a un movimiento externo? Claro, sería un partido del sistema en este momento. Y no vengo aquí a hablar una cosa por la otra. Y esa es la realidad. Y dije por qué razón renuncié en ese momento. Y además hay aspectos que la historia va a juzgarlo. Y fue ese proceso interno, esa consulta interna que se hizo, donde cuando se establezca la verdad va a ser interesante. Sombra y luces de ese proceso. Sí, yo tengo actas donde en un distrito municipal, en una mesa de una provincia del sur, votaron casi 900 personas. ¿En un colegio? ¿De una provincia? O sea, en un colegio 900 Un gente. colegio de una mesa de un distrito municipal. ¿Y era una ¿Ahí votaron todo entonces? No, una elección general. Era más o menos 14 segundos por votación. Para poner un ejemplo. Es una locura. Hay cosas que pasaron que lo sé yo porque estuve dentro, lo sabe la ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, porque también lo sabe. Y muchas cosas que sucedieron en ese contexto, que no es el tiempo de tocarlo, porque yo me he propuesto no hablar mal del PLD, y si voy a hablar del PLD voy a destacar a los compañeros y compañeras virtuosos, que son la mayoría, y que me duele un poco porque deben de estar desencantados, porque están perdiendo el espacio de poderle servirle a la comunidad. El vocero del candidato, licenciado Rodríguez, adelante la pregunta. Tiene que decir que candidato siempre. Gracias. Bienvenidos a la pura. Pero usted dice candidato. Queríamos saber si es posible que usted le diga al país a qué organización usted iría y qué le motivó a ir a esa organización que usted se va a dirigir. Mira, en política hay lo que se llama el respeto a los procedimientos. No es a mí que me corresponde establecer a dónde voy, porque eso dependerá de la estrategia que asuma esa institución para ver el momentum adecuado y cuando más les convenga. Eso no depende de mí, y creo que no sería prudente yo establecer ese hecho en estos momentos. Ya por lo menos usted dio una orejita que iría a uno de los partidos del Correcto. sistema. Y ya eso sería su debido momento, que usted diría cuál sería. Del primo a primo, Espe- Josué Brito Faría. Esperemos que nos dé la primicia cuando usted A lo Pedro decida. Domínguez Cuidado, Brito. Josué. Cuidado, Josué. No crea. Cuando uno se va a referir a alguien que Prudente. siente tanto cariño y afecto, tiene mucho cuidado inclusive para preguntar. Y yo soy muy fino con el trato a la gente que quiero. Sí. Y el que yo quiero no lo quiero por política, ni lo quiero por situaciones que puedan habernos encontrado en un conflicto, en algún tema. Automáticamente ese conflicto pasa. Yo tengo la seguridad de que eso fue de ese momento.
pero con una gente que aprecio tanto, sería yo incapaz de vertir algo que vaya a lacerar la buena amistad que tenemos hace años. Mire, debido a que usted es una persona que yo puedo considerar como una persona impoluta, intachable, una persona que en su accionar público y privado ha manejado un nivel muy alto de cuidar su imagen, de cuidar su nombre. Conozco a su mamá, una señora maravillosa. Esa señora es un ejemplo para Santiago, un ejemplo para el país. Y sé que producto de esa formación, todos los Domínguez Brito tienen una formación excelente. Entonces, quisiera preguntarle, ¿no ve Pedro Domínguez Brito que viéndose permeada la situación política en la República Dominicana, donde la clase política tiene una praxis de descrédito de uno a otro, donde yo he dicho que hace un tiempo la clase política no se ha detenido a mirar, que están trabajando para joderse todos, con un estiércolero de aquí para allá y de allá para acá, muchos sin pruebas, simplemente porque políticamente les conviene el descrédito de tal o cual político, de tal o cual organización. Viendo usted que esa pugna tan difícil está salpicando todos los sectores políticos de la República Dominicana, a tal nivel de que la sociedad ha perdido el deseo de incursionar o de seguir los políticos. Usted no pensó en una organización propia que fuera de la mano con algo parecido a lo que usted ha profesado y que lo he escuchado decir por muchas veces del adesentamiento de la política dominicana? Tocaste temas muy interesantes. Yo creo que hay una realidad con relación a los avances tecnológicos, nuevos profesionales que ha tenido la República Dominicana, nueva gente estudiando fuera que viene aquí. La política o los políticos dominicanos han quedado a la saga. Yo creo que eso es innegable. Pero para el bien de los políticos podemos decir que la sociedad política dominicana es bastante madura. Aquí hay una paz social, aquí hay una paz laboral desde hace décadas que se debe en gran medida a que no hay atomización, a que no hay grandes diferencias ni odios marcados en el liderazgo político dominicano. Si uno coge lo que es América Latina, uno ve que la mayoría de países están enfrentados y divididos en dos. En términos radicales, se odian. En Brasil se odian unos con otros, en Argentina se odian unos con otros, en Chile se odian unos con otros, en Bolivia se odian unos con otros. Aquí eso no existe. Aquí yo noto que el liderazgo político desde hace décadas ha madurado mucho y en su momento pone por encima la paz social que el interés particular. Y aquí hay que destacar los precedentes de esos tres grandes líderes dominicanos, Juan Bosch, Peña Gómez y Balaguer. Llegó un momento, en el caso de Peña Gómez, por ejemplo, que él pudo hacer que el país se prendiera en candela por los cuatro costados y pensó en el país por encima de todo. Lo mismo hizo en su momento Juan Bosch. Balaguer lo hizo, aunque quizás un poco menos. Yo creo que el país está avanzando mucho en términos políticos. Todos estos procesos judiciales son interesantísimos, no quiero particularizar ninguno, pero desde hace muchos años el político dominicano no es inalcanzable. Y no solamente con relación al mal manejo del erario, sino también inclusive en términos personales, ya que hay muchos diputados que han sido sometidos y condenados por violencia intrafamiliar, por ejemplo. O sea, antes eso era impensable. Y yo creo que la sociedad dominicana, gracias a una legislación interesantísima, de lo cual fue responsable en gran medida el gobierno de Danilo Medina, que eso hay que destacarlo, ha avanzado muchísimo a nivel legislativo. Y con el tiempo, la sociedad política, con todos estos procesos, cada día tenderá a ser más honesta. Ya no tiene sentido que una persona invierta 20, 30 millones de pesos para ser diputado, 10 millones de pesos para ser concejal, porque la sociedad está vigilando mucho. Ya un grupo de políticos, como se hacía antes, no te gasta 200.000, 300.000 pesos en un restaurante porque la sociedad lo está viendo. La tendencia, gracias a Dios, es a que en la política haya honestidad. Y el que no es honesto va a tener que cuidarse mucho y manejarse, entre comillas, bastante bien para que no haya secuela de lo que haga. Yo tengo confianza en el liderazgo político de la República Dominicana, porque tú, para comparar un país, tú debes compararlo con los países del sistema y cercanos.
y cercanos. Y en ese sentido, la República Dominicana de ese año, una economía sólida, fuertísima, la que más ha avanzado en América Latina, o la primera o la segunda en los últimos años, y eso hay que valorarlo. Y el país, repito, refleja paz social, paz laboral, paz política. Paz política. Este es de los pocos países donde hace años no hay una huelga general organizada. Siempre las huelgas son focalizadas y por cuestiones que más o menos uno sabe lo que es. Entonces vamos avanzando. Yo tengo optimismo con la República Dominicana, el crecimiento que está teniendo, que los últimos gobiernos todos son responsables positivamente de ese crecimiento. Y eso es lo que nosotros debemos mantener como país. La gente quiere venir a la República Dominicana, la gente quiere invertir en la República Dominicana. La gente desde hace años confía en el Estado jurídico, en la seguridad jurídica de nuestro país. Tenemos una de las constituciones más trascendentales, más importantes de todo Occidente. Y eso hay que destacarlo a Leonel Fernández, que yo creo que en el futuro, cuando se hable de Leonel Fernández, se va a hablar de la Constitución de Leonel Fernández, que fue la Constitución del año 2010, donde hay derechos fundamentales extraordinarios y de avanzada. Se va a hablar, como se habló de la Constitución de Juan Bosch y de la Constitución de Moca de 1858, se va a hablar también de la Constitución de Leonel Fernández. Yo estoy optimista. Pero hablando de avance que ha tenido la República Dominicana en los últimos, diríamos, 25, 20, 30 años quizás, en una ocasión tú fuiste muy mencionado que iba para la Procuraduría General de la República y no sé, ustedes saben que la voz populi siempre dice, este va para acá con los decretos. Lo dañan de una vez, toma el decreto. En alguna ocasión leí algo sobre ti que tú decías los retos y avances del Ministerio Público. ¿Cuáles tú crees que serían los principales retos del Ministerio Público en sentido general? Y si tú estás de acuerdo con que el Ministerio Público debe ser totalmente independiente. Yo tengo un criterio, obviamente, para ser independiente debe ser electo, no necesariamente debería de ser electo por el Poder Ejecutivo, pero eso es muy particular. Entonces me gustaría escucharte a ti con ese tema. La mayoría de los que estamos aquí somos abogados. Y si uno compara el actual país con el país de hace 20, 30 años, donde las sentencias se vendían por batatas, donde uno iba a cualquier fiscalía y eso era un desorden, una corrupción total, donde uno no confiaba prácticamente uno confiaba en muy pocos jueces, hemos avanzado muchísimo. Hemos avanzado. La justicia de ahora, sin lugar a dudas, no es la justicia de antes. Tuvimos a un presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subirú Isa, que hizo un gran trabajo modernizando la justicia dominicana. Y eso también ha abarcado al Ministerio Público, que sin lugar a dudas, reconociendo que hubo un retraso en algún momento, pero también ha avanzado bastante. No es lo mismo este Ministerio Público, los últimos Ministerios Públicos, solo con 2 excepciones, el país ha avanzado bastante. A nivel de justicia independiente, con todas nuestras fallas. Nos falta muchísimo camino por recorrer. Quizás uno aspira a que corramos, pero al menos estamos gateando. Yo creo que eso hay que valorarlo. Con relación al Ministerio Público Independiente, la independencia no te la da quien lo nombra, es la ejecución de ese Ministerio Público. Y el Ministerio Público tiene siempre su carácter político, que es innegable, pero el Estado debe de respetar al Ministerio Público. Y yo, conociendo los liderazgos o los líderes del Ministerio Público actual, es prácticamente imposible que reciban órdenes de cualquier institución del Estado dominicano. Los considero bastante independientes. Yo tengo un hermano que fue Ministerio Público también y sé que prácticamente no tuvo ninguna incidencia del poder en su periodo cuando fue procurador. A veces uno dice cosas que no necesariamente son verdad, cosas que se pueden interpretar que sí, pero la realidad es que yo creo que este Ministerio Público actúa de manera independiente y no estoy de acuerdo con muchas de sus decisiones. A veces no estoy de acuerdo con lo mediático en que se maneja, no estoy de acuerdo con esas prisiones largas. Sí, porque una cosa es que tú estés de acuerdo que sea independiente y otra cosa es que no estés de acuerdo con alguna decisión. Cuando un caso lo tiene blindado el Ministerio Público, ¿qué hace? Solicitando que se mantenga en prisión preventiva. Acelerar el proceso. O sea, eso es, se está jugando un poco ahí, y hay una crítica que yo le hago con la libertad de los individuos. Cuando la libertad es el estado natural
de un ser humano. Entonces, ese tipo de cosas para mí son de los fallos que estamos teniendo en este proceso. Usar un poco menos lo mediático y respetar un poco más los debidos procesos. Y reitero, yo confío en este Ministerio Público, no en que estaré de acuerdo en las decisiones que tome, sino en la intención, que no es política. En eso yo estoy convencido. Y repito, no estoy de acuerdo con la forma con que muchas veces se hace. Tú no puedes ser un torquemada, un ente inquisidor, que a veces eso puede venderse. Y eso puede ser un boomerang que puede revertirse. Pedro, entonces partiendo de lo que tú acabas de decir, entonces tú estás de acuerdo en la investigación, el sometimiento de la investigación que se está realizando y la solicitud de medida de corrección que le están solicitando a Donna Guerrero, a José Ramón Peralta y a Gonzalo Castillo y 17 personas más, que ahí está también gente de Bienes Nacionales, del Catastro Nacional, El exdirector del CEA. el apellido Lizardo, que estaba en Banreserva, entre otros. Y también tu parecer, Pedro, con relación a un grupo de legisladores que estaba encabezando la entrada, forzosa o no, al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y lo que aconteció ahí. Con relación al último punto, cuando yo vi eso, pensé, a quien más perjudica esta acción es a Gonzalo Castillo. Por eso él solicitó que no se hiciera más. Fue un grupo que actuó de una manera semi-vandálica, para no decirlo así, y eso de ninguna manera convenía. Y en términos de estrategia, yo decía, caramba, la suerte de uno de los tres grandes y la suerte de los otros dos. Si tú defiendes solamente a uno y te olvidas de los otros dos, cuando los otros dos salgan perjudicados, vas a arrastrar al tercero. O sea, una estrategia de niños. Y hacer eso fue absurdo, absurdo. Se retractó, estoy hablando ya en términos de estrategia política, no como persona, y fue correcta la decisión de Gonzalo Castillo de solicitar de que separara ese tipo de cosas, porque iba a dañar el proceso e iba a perjudicarlo a todos. Y aquí ningún ministerio público y ningún juez se deja presionar por ese tipo de cosas, es todo lo contrario. Cuando hay ese tipo de presión y de chantaje, que aunque en este caso no es chantaje, uno actúa diferente. Yo fui juez y uno sabe lo que es eso. Del imputado. Sí, eso fue algo absurdo, algo absurdo. Entonces, con relación al caso per se, yo he leído la acusación. La acusación no es probar. En esto son elementos de prueba, mantener siempre la presunción de inocencia de los encartados y que cada quien cumpla su rol, que el Ministerio Público cumpla su rol, que los jueces cumplan sus roles sin miedo y sin presión mediática y que los abogados de la defensa técnica cumplan su rol y que todo se haga respetando el debido proceso y respetando los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Dominicana. Pedro, escúchame ahí, porque tú tienes gran conocimiento de lo que te voy a preguntar y tengo que aprovechar ahora para hacer la pregunta. ¿Cumple el Ministerio Público de la República Dominicana, cumple con su rol de ser objetivo, de llevar pruebas a cargo y a descargo como lo establece la ley? Yo creo que hay intención positiva en el Ministerio Público. Con sus errores, repito, no estoy de acuerdo en muchas de las formas y de las actuaciones, pero es un paso de avance. Creo que este Ministerio Público no ha retrocedido en cuanto a la administración de la justicia, al contrario, hemos avanzado y tiene interesante credibilidad, que ojalá no se pierda esa credibilidad, que puede estar en el abismo casi si estos procesos no se llevan de manera adecuada, porque hay una percepción, errada o no, no voy a juzgar, hacer juicios de valores con relación a esa percepción, es de que los casos grandes de corrupción se están cayendo por falta de pruebas y por falta de actuación correcta del Ministerio Público. Y eso es peligroso, aunque no sea verdad. ¿Con qué? Eso es peligrosísimo. ¿Con qué se para la lava? ¿Hay algo que pare la lava? ¿La lava? Sí, cuando el volcán hace erupción. Eso corre. Guárdamela, Eso quema. guárdamela ahí, que lo voy a quemar. Yo dejé que tú hicieras dos
Dele usted, que yo le tengo una a él, que va a salir corriendo. No, pero usted dijo que es primo suyo. No, ¿Cómo usted pero le va a hacer no, una pero es que la cosa? pregunta no va direccionada a él. Ah, como familia.